Bueno, entonces la quinta generación era la era de los 32 bits. Estaba caracterizada por que eran consolas parecidas a las PCs y el CD se transformó en el medio de soporte de juegos, ¿no? Y acá vimos el primer paso en las consolas, que ya lo había hecho la PC, de los juegos de entornos 2D a los entornos tridimensionales 3D. Muy bien, bueno. ¿Se escucha el audio? Sí, sí. Bien. Se escucha muy bajito. ¿Ahí mejor? This was twice as fast. Sí, sí. Twice as powerful as anything I'd ever thought possible. But what that meant, I could never have foreseen. Incredible graphics. And colors. So many colors. Our world will never be the same again. Bueno, esta fue la primera consola de 32 bits que salió en septiembre del 93 y viene de la mano de Amiga, que son los de Commodore, es una empresa europea. Esta es la que inicia la quinta generación, no es la que más vende. La verdad es que en el 94 justamente Commodore Internacional se fue a la bancarrota, o sea que un año después esto fue descatalogado. Entonces fue un comienzo medio fallido de esta quinta generación. La siguiente, que salió también en el 93, fue la Atari Jaguar, ¿no? Que fue, digamos, uno de los últimos intentos de Atari de estar en el mercado de las consolas. Y bueno, tenía, digamos, 64 bits y tenía algunas ventajas tecnológicas interesantes, pero no logró hacerse un lugar en el mercado por algunos fallos que tuvo la campaña de marketing. Fíjense lo agresivo que es la publicidad de Atari de ese momento. No fue el último fallo que tuvieron, ¿no? Tuvieron más problemas, pero digamos, es interesante ver cómo era la Some publicidad. of you believe your system is the most advanced in the universe. Let's review the numbers. Sega Genesis is 16 bits. 3DO is 32 bits. The Atari Jaguar is 64 bits. Which is more advanced? Clifford! 16 and 32 are less than 64. So with 64 bits, 3D graphics, real-world animation, and lightning speed that you can only get with Jaguar, which is more advanced? Can you repeat the question? Jaguar! 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 Fíjese cómo prácticamente trataban de estúpido al público y solo se basaban en una cuestión que, bueno, que tiene que ver con la tecnología. Está siempre esta falacia de que algo porque simplemente es tecnológicamente más avanzado va a ser mejor, cuando en realidad en una consola lo que importan son los juegos. Y bueno, ellos no tenían un catálogo tampoco tan interesante. Bueno, sigamos adelante y fíjense que esta publicidad es rarísima, pero sobre todo por el sonido que tiene, ¿no? Y es el intento en el 93 también, que fue, o sea, todas estas consolas salieron al principio y fíjense que ninguna de estas fue la que dominó el mercado, ¿no? Y esta consola es la Panasonic 3DO, que fue comúnmente conocida como 3DO, y fue una unión, ¿no es cierto? Una consola que sale de la unión de Panasonic, Sanyo y Goldstar, que, digamos, actualmente se conoce a Goldstar como LG. No sé si conocen la marca. Goldstar antes era el nombre y era muy conocida, pero bueno, se cambió el nombre a LG. Life is Good es el eslogan de ellos. Y este fue su intento. Salieron un poquito después que las otras, unos meses después, pero costaba $700, era bastante caro. Lo que tenían era que también tenía varios periféricos, pistolas y demás. Y digamos, el problema es que había como un sobresaturado, un mercado estaba medio sobresaturado, pues estaban saliendo muchas consolas a la vez, y eso, digamos, condenó, sumado a que no tenía tantos juegos, lo condenó
al fracaso. Van a ver la publicidad, le voy a poner a ver rápido, y van a ver que en realidad el intento de lo que ellos hacen es tratar de decir, bueno, somos la nueva tribu somos la nueva consola, la nueva tribu que está dentro de los jugadores, y bueno, lo hace con un estilo bastante, ¿cómo diría? Lisérgico. Fíjense. In the 90s, we are discovering revolutionary truths about our inner selves. Nature is the source of my strength. I just want to be loved. Man, this blows. Fíjense que no tenía muchos juegos. Una de sus caballitos era este especie de lagarto que tenía animaciones por rotoscopía y que trataba de ser un poco más realista, que al final de cabo no era otra cosa que un juego 2D. Y tenía algunos juegos o sea, pocos juegos 3D y muchos que combinaban más el tema de 2D con paralaje y cosas así, como estos de pelea. Si se fijan, es como que en la publicidad hay mucho espacio de pocos juegos. Muchas escenas de pocos juegos. No tenían tantos juegos. Uno de los problemas de las consolas siempre fue el conseguir que los desarrolladores, digamos, hagan juegos para ellos. Y cuando la tecnología era nueva y distinta, siempre es un problema. Este sí era 3D. También tenía ese tipo de juegos, como tenía CD, bueno, ese tipo de juegos que están basados en videos que están grabados y que vos tomás decisiones y ves una secuencia en otra, ¿no? Esto fue, digamos, uno de los tipos de juegos que se permitió a partir de que había CDs que tenían mayor capacidad que los cartuchos, ¿no? Bueno, este fue la 3DO y ahora vemos PlayStation. PlayStation hace su salida al mercado en el 94, un año después, para ser más exactos, más o menos el 9 de septiembre en Estados Unidos. Y estas consolas, digamos, aparecen en el mercado como consecuencia de una disputa que tuvo digamos, con otras fabricantes de consolas, porque en realidad la idea era proveer el CD, que era su formato y digamos, el medio por el cual Sony estaba concentrando esfuerzos, en otras consolas. Pero como fracasaron negociaciones con, digamos, las otras consolas de la época, digamos, medio como represalia, y enojado porque Nintendo no quería incluir CDs de Sony, lector de CD Sony en su consola, y algunas desavenencias que tuvieron con otras, y en plena guerra entre Sony y Panasonic. O sea, lo que vimos antes, esta consola, permítanme, la 3DO tenía la tecnología de Panasonic, que era otra tecnología, y bueno, Jaguar todavía tenía, digamos, otra tecnología. Entonces, ellos querían imponer su tecnología. Como fracasaron esas negociaciones, el resultado fue que se enojaron y dijeron, bueno, vamos a sacar nuestra propia consola, nosotros igual tecnológicamente tenemos capacidad. Y el tema fue que al principio no le creían a PlayStation, no creían en PlayStation nadie, porque Sony no tenía experiencia en el mercado de videojuegos, y dudaban de que pudiera, digamos, justamente muchas consolas fracasaban por eso, por los videojuegos. Pero Sony, digamos, tuvo una campaña donde primero hizo las cosas más fáciles para los desarrolladores, se movió muy bien y tuvo muchos juegos. Eso fue lo que llevó a que esta consola dominara un poco
este mercado junto con las otras 3 primeras. Esta es una publicidad del 97, ya varios años después, de cómo la ingresaron a Inglaterra. Y lo interesante de esta publicidad y de ver cómo fue el encare es que apuntaban directamente a los padres, obviamente, y apuntaban a, digamos, los padres más tradicionales y que de Inglaterra, que son digamos, a favor de la reina, de la monarquía, y tratan de, digamos, darle un poco de prestigio así a la consola y tratar de llegar de esa forma a los padres. No está esta publicidad dirigida en realidad a los chicos. A lo sumo los chicos les pedirían a sus padres que le compren una consola de videojuegos por otras razones. Fíjense cómo es la publicidad. Sounds of swarming missiles. The gentle crack of Sophia's whip. Really hilarious, Auntie, to suit that lovable clown. All for just $24.99 each. But wait. There's more? Oh. That's right. The PlayStation's a mere $149. And you can also get leading titles. Like Crash Bandicoot and Jet Li. For just $49.99 and less. You are not ready. Fíjense que, como yo decía, hacían hincapié en los padres porque lo destacaba mucho el que era barato y el precio de salida. Y lo otro que destacaban mucho era qué juegos tenía, ¿no? Porque era importante, digamos, demostrar que tenían capacidad de juegos. Salieron grandes juegos para esta consola y bueno, tuvo bastante éxito. Bueno, rápido, vamos a pasar a otra de las grandes consolas de esta generación, que fue la Sega Saturn. La Sega Saturn tuvo mucho éxito también. Bueno, y es la 6ª consola de sobremesa de Sega. Salió en el 94, por eso se llama Saturn, porque Saturno es el 6º planeta. Acá Sega estaba teniendo una crisis porque quería dominar el mercado de Japón. Y por más que le iba muy bien afuera, estaban obsesionados y empezaron a hacer un montón de movidas extrañas, como en vez de sacar consolas después más avanzadas, empezaron a sacar parches que se la podían encajar en la consola anterior, que había vendido muy bien, había sido, digamos, la mejor de su generación, a la vez que sacaban una nueva consola y demás. Y si bien tuvieron una dominación bastante grande en el resto del mundo, no pudieron ganar en Japón, se pusieron con eso y fue un poco, digamos, desavenencias internas entre entre Sega Japón y Sega Estados Unidos, fueron los que, digamos, condenaron a la marca en el futuro. Y acá empieza ese debacle. Pero durante esta generación vendió muchísimo. Acá vemos el comercial de Sega. People, this is not a test. We are at DEFCON 5. Alpha Sector. Check. Tango Sector. Check. Delta Sector. Only Sega Saturn has 3 32-bit processors. Delta Sector. 3 processors mean better gameplay. Delta Sector, you hear me? Sony PlayStation only has 1. When you've got Sega Saturn, nothing else matters. Bueno, vieron que esta consola sale en el 94 y sale directamente para competir con Sony, que ya se está imponiendo en esta generación con su consola que salió en el 93 y que hasta ese momento lideraba el mercado. Vieron que yo antes les dije que uno de los problemas que tuvieron las primeras consolas es la saturación. Fíjense todas las consolas que salieron durante esta generación. Y bueno, fue una generación que duró por lo menos 6 años y fue la batalla muy fuerte. Primero salió Sony que digamos dominó el mercado, después salió Sega Saturn que digamos le empezó a hacer competencia y empezarlo a ganarle a PlayStation, aunque se mantenían muy parejos. Después salió un montón de experimentos raros, ahora vamos a hablar un poquito de estos, que de la vez pasada no les conté tanto. Y finalmente llega Nintendo 64 mucho después, en 96, que fue la que, digamos, tuvo las mayores ventas, ¿no? Bueno, esta fue después vamos a hablar de estos experimentos extraños. Bueno, la PC FX, ¿se acuerdan que una de las características de estas consolas es que las consolas trataban de emular a la PC? Fíjense que esto casi parece una PC chiquitita, ¿no? Con el CD-ROM y demás. Esta consola salió en el 94 y es, digamos, la sucesora de la PC Engine de NEC, ¿no? Acá está NEC, la otra compañía grande de Japón. Y tenía 32 bits y a diferencia de la TurboGrafx 16,
y fue lanzada en Japón en el 94 y después llegó a Estados Unidos. Pero este formato, digamos, solo usaba el CD, al contrario de lo que había sido la PC Engine, que usaba los HuCard. O sea, fue más una actualización de hardware y de periféricos que otra cosa, ¿no? En el corazón era casi lo mismo. Como tenía un poco de tecnología inferior y demás, no funcionó. Fíjense, acá está el comercial de NEC tratando de imponerla. ¿Se escuchan bien los comerciales? Pero ahora sí. Sí, sí. Se traba un poquito, pero sí, en el audio todo bien. Sí, después igual lo van a poder ver más, quizás en la presentación. Next. Do it. Game is FX. Bueno, esta era la publicidad en Japón. Principalmente esta consola tuvo ventas en Japón y fue, digamos, impulsada fuera de Japón, pero no tuvo tanto éxito. Bueno, después acá esto ya lo habíamos hablado en la clase un poco pasada. Este es el experimento de Apple para hacer una consola. En realidad su intención era licenciar esta consola y se licenció a Bandai, que tenía un montón de juegos y quería sacar su consola. De hecho, después van a ver que Bandai terminó también sacando consolas portátiles. Y tenía una unidad de CD-ROM de 4X, que era bastante rápida. Pero bueno, fue un fracaso de ventas y al poco tiempo que salió, que fue en el 95, la descontinuaron. Salía $600, era cara. Y Apple nunca le puso su marca, ¿no? Pero por más que era desarrollo Apple, la discontinuó y, digamos, hizo de cuenta que nunca había hecho nada para el videojuego. Fue, por alguna falla que tenía y demás, considerada una de las peores productos tecnológicos de todos los tiempos, según la revista PC World. Bueno, después de este fallido, vamos a hablar de algo muy raro. Casio, también otra empresa japonesa, hizo su primera y única consola que apareció en el 95. Y es muy particular esta consola porque ella de entrada la apuntaron al mercado femenino. Ellos vieron que no había productos de videojuegos especialmente hechos para mujeres y sacaron esta consola que fue destinada especialmente para mujeres. Algunas características es que incluía una impresora adentro. ¿Ven? Esto que está acá es una cinta autoadhesiva. Vos ponías unos carreteles que están acá, son estos papeles, en la máquina, lo ponías por acá y podías hacer screenshots de los juegos y sacarlos, y tenía un editor para hacer etiquetas y pegarlas. Entonces era una rara, era como una mezcla entre una impresora y una consola de videojuegos. Y todos los juegos estaban orientados a mujeres. Acá tenemos algún ejemplo de uno de sus juegos, que eran como aventuras gráficas bien japonesas. Esto salió para el mercado japonés, ¿no? Y igual no tenía tantos juegos. Y es casi más una curiosidad que otra cosa. Digamos, tenía un botón grande y amarillo para prenderlo. Estaba con colorcito violeta. Era la interpretación del año 95 de lo que para los japoneses era lo ideal para una mujer, y pensando más en la consola como un electrodoméstico más, ¿no? Y apuntando a las chicas. Tenía solamente 10 juegos, o sea, para una consola es muy poco. Imagínate que compras toda una consola para que solamente haya 10 juegos en toda la vida de la consola. Y bueno, igual fue muy exitoso el tema de las etiquetas, funcionó eso, pero bueno, estos no vio la vida fuera de Japón, y es casi una curiosidad de la era de la quinta generación. Bueno, finalmente cerrando la quinta generación sale la Nintendo 64, que fue la gran ganadora de esta generación, porque introdujo también su tecnología de 64 bits, por más que Jaguar había ya sido 64 bits, digamos, no había tenido éxito, y en cambio Nintendo sí, y con una particularidad que, como les había dicho, se había peleado con los demás y apuntaba, solamente tenía cartucho, no tenía CDs. Y eso era porque
pensaban que digamos, el CD era lento y en cambio el cartucho era más rápido, y inclusive en los cartuchos podían llegar a incluir hardware de expansión si necesitaban mejorar las características de consola. A diferencia de, por ejemplo, Sega, que sacó el CD pero sacaba como periféricos que se conectaban aparte para darle más potencia. Había como un periférico del Sega que le daba más potencia gráfica, otro que le daba más capacidad de memoria. Era como un ensamblaje de cosas. Bueno, funcionó muy bien. Una cosa muy importante fueron sus juegos, ¿no es cierto? Esta fue la primera consola donde sacaron, digamos, un Smash Brothers, que acá está el comercial, creo que no sé si lo habíamos visto. Todas las franquicias en paz y armonía hasta que se arma el quilombo. Introducing Super Smash Brothers, where all your favorite characters go toe-to-toe in one 4-player star-studded slam fest, only on Nintendo 64. Los juegos de peleas fueron muy exitosos siempre. Y esta era la primera vez que hacían un juego multifranquicias, ¿no? Como que agarraron todas las franquicias que ellos tenían en ese momento en la consola y las metieron todas acá, ¿no? Bueno, eso fue acompañado con el lanzamiento de el Super Mario 64, que fue revolucionario, fue uno de los primeros juegos 3D. Hay mucho que aprender de este juego, fue revolucionario en su época. Después, bueno, el Mario Kart 64, la leyenda de Zelda, de Ocarina of Time, un montón de juegos muy grandes que le dieron éxito a esta consola. O sea, podemos decir que aparte de ser tecnológicamente superior a las otras en algunos aspectos, y a la vez no tener el CD, que era lo que marcaba la tendencia del momento, por una cuestión de sus juegos, se impuso. Después está esta extraña cosa que es el Virtual Boy, que ya habíamos hablado un poco, lo voy a pasar rápido, que era un 3D holográfico que se veía en furioso rojo. Fue muy extraño y que fracasó en la venta porque le obligó, por lo menos a Estados Unidos, a poner una leyenda de que podía ser dañino para los ojos, porque la idea es que te cansaba un poco. Y la gente empezó a pensar que había láser que te iban a quemar la córnea y por eso no compró. Aparte, bueno, solamente estaba... tenés muy pocos juegos. Salió con el juego de tenis de Super Mario y... bueno, para de contar juegos. Salía $180 y bueno, fue un experimento interesante de consola de red virtual que no funcionó. De hecho, se podría decir que hoy en día no... recién hace pocos años empezaron a tener relevancia este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, fue muchos años antes que los demás. En esta era, ¿no es cierto? Empezó también la quinta generación de los portátiles. Entre el 98 y el 2001 hubo un montón de consolas que salieron, digamos, a competir por el mercado de los portátiles. Lo primero fue, por esto es una generación nueva, en la Game Boy Color, que salió en el 98. Hasta ese momento lo que más éxito tenía era, me voy a poner ahí en la pantallita, lo que más éxito tenía era la Game Boy blanco y negro, la Game Boy común, y este fue un upgrade de la tecnología para tener color, tratando de mantener un poco las prestaciones de la cantidad de horas que dura. Esto tenía también 2 pilas AA y ya no duraba tanto, pero duraba 10 horas, que era muy decente. Muchas otras consolas no lo lograban. Y esta fue, digamos, la consola que más vendió y la que más juego tuvo. Fue un catálogo de 230 juegos que tuvo y tuvo muchísimo éxito. Bueno, siguiente. Bueno, acá hay un montón de juegos. Esto no lo voy a pasar ahora, vamos a pasar rápido. De los juegos que salieron para ahí. Pero bueno, todas las franquicias que estaban en la consola grande estuvieron, digamos, en la consola de mesa con color, o sea, vamos a sacar el sonido, ahí te mostraban cómo pasaba de blanco y negro a color, y bueno, tuvo mucho éxito. Después también Neo Geo, que no le he ido muy bien antes. Neo Geo era la que fabricaba en el mercado de las consolas, ¿no? Pero sí en el mercado de las máquinas arcade. Sacó su portátil primero blanco y negro en el 98 y, digamos, al poco tiempo sacó su versión color, ¿no?
usaba los cartuchos de Sega Mega Drive y podía jugarlos, digamos, en este dispositivo portátil. Esta era la Nomad de Sega y que tenía esa particularidad, o sea, compartía los cartuchos y era una manera de hacer la consola portátil. Después salió, como decía, un año después, el 99, ahí se me mezclaron las cosas, ¿no? Salió esta el color y en el 99 salió la blanco y negro. Porque en el 98 salió esta, la Nomad, que no le fue tan bien como podría haber ido, pero ayudó un poco también en la venta de juegos de Sega Genesis y como completar el combo, ¿no? Por eso también le dio un impulso a la venta de la consola. Pero consumía mucha batería y duraba poco la pila. También está la Neo Color, la Neo Geo Pocket Color, que tuvo bastante éxito, sobre todo en Japón y en Europa, y tenía también un montón de juegos, y la verdad se veía muy bien. De hecho, hasta se podría decir que se veía mejor que la Pocket de Nintendo, pero tenía, digamos, el tema de que tenía menos juegos. Acá abajo hay un link que después lo van a ver, que es digamos, los 20 mejores juegos de Neo Geo Color. Acá salió también la Wonder Zone. ¿Se acuerdan que les contaba que Bandai quería entrar al mercado de las consolas porque tenían muchísimos juegos, ¿no? Entonces, por un lado estuvieron con Apple para ver si sacaban su propia consola, que no le fue muy bien, y por otro lado sacaron su propia portátil, que básicamente era una consola de 16 bits, ¿no? Pero te permitía jugar los juegos de Bandai clásicos, ¿no? Como Bandai tenía muchísimos juegos y muchos contenidos, tenía sentido, y esto sobre todo se vendió en Japón y en Oriente en general. Después tenemos algunos experimentos que hizo Nintendo, como la Pokémon Mini, que era más que nada un Tamagotchi, ¿no es cierto?, con algunos jueguitos más, basado en el éxito de Pokémon. Igual tenía varios juegos, ¿no? Tenía juegos como tipo también de Pokémon y de algunas otras cosas. Por ejemplo, tenía el Tetris y algunas otras licencias. Pero se anunciaron en el 2001 como la consola más pequeña del mundo. Tenía 74, o sea, 7 centímetros por 6 centímetros por 2 centímetros. Era bien chiquitita. Con LCD blanco y negro, que lo que permitía es que con la pila que tenía durara un montón, 60 horas, imagínate, es un montón de tiempo, y entraba muy bien en el bolsillo. Para los fanáticos de Pokémon, esta consola era un imperdible. Bueno, y acá llegamos a la sexta generación de consolas, no sé dónde ponerme para no tapar. Voy a salir de la pantalla un poco. Que acá tenemos como el dominio completo de PlayStation 2 en esta generación, que también se llamó la era de los 128 bits, y que todas las consolas, todas tenían su soporte de CDs que permitía juegos más largos, bueno, y entre comillas atractivos, ¿no? Los mandos eran más ergonómicos, hubo como un rediseño de todas las compañías por el mando, y se comenzó a usar el DVD en vez del CD, ¿no? Que esto es lo que permitía que los juegos fueran todavía más grandes. Y también como particularidad de esta consola es que sobre el final sale la primera consola de Microsoft, la Xbox, y eso es otro gran actor que se mete en el mercado. Fíjense que acá está también la última consola de Sega, y empieza cada vez a haber menos consolas. Antes veíamos que había un montón de marcas de consolas y demás. Acá se reduce el mercado. Y esta generación, igual que todas las anteriores, duró unos 6 años, más o menos unos 6-7 años. Pero bueno, acá está el último intento de Sega de sacar una consola. Después se dedicó más a los juegos. Es la Sega Dreamcast. A ver si pongo un poquito de... Bueno, este es un top de los mejores juegos que hubo en esa consola. La pongo de fondo mientras cuento un poquito de algunas cosas, ¿no? Digamos, esta consola fue lanzada para ganar terreno a la PlayStation y a la Nintendo 64, y de hecho convivió también un poco con la consola anterior de Sega, con la Saturn, ¿no? Fue la última videoconsola de sobremesa preparada por Sega. En realidad no es tan así, ya lo van a ver, ¿no? Fue la última oficialmente, porque después hizo un par de experimentos más, pero que eran una cuestión más de sacar consolas retro en mercados emergentes. Bueno, no le fue tan bien, y fue, bueno, por eso también fue la última consola, y después se dedicaron más a los juegos. Tenía muchos juegos de otras compañías, como SNK, que también estaban tratando de sacar sus propias consolas portátiles. Y bueno, no le fue muy bien. Después acá tenemos la PlayStation.
Fíjense que la vez pasada puse esta publicidad, pero no se escuchaba para nada el sonido. Bueno, quizás no es tan importante, pero ahora lo voy a poner de nuevo. Y lo que muestra esta publicidad, que ya lo habíamos hablado la vez pasada, es como con la entrada del DVD y de las conexiones a internet, todas estas consolas tenían conexión a internet, digamos, abrían una era para los juegos online. Y justamente esta extraña publicidad que nos recuerda a la película Guerra Mundial Z, en realidad habla de justamente cómo en el mundo multiplayer todos tratan de ser el mejor y llegar al ranking de el número 1 en los juegos de online. Fíjense cómo sobre todo hincapié en el tema de la diversión de los juegos multiplayer y la competitividad de ese mundo, ¿no? Bueno, tuvieron juegos muy importantes como por ejemplo el God of War, el GTA, hay como bueno, hay un montón de juegos. Este es un video que no lo voy a poner entero, que después lo dejo para que lo vean, para que vean los juegos, que esto les va a servir mucho, por eso les pasé esta presentación, para poder trabajar en el TP1 que va a saber investigar un poco los juegos de cada consola. Bueno, llega la Nintendo GameCube, que la Nintendo GameCube no le fue tan bien como la anterior y la posterior, ¿no? Pero salió el 18 de noviembre del 2001, siempre salen para Navidad las consolas. Bueno, les decía, salió en el 2001 para Estados Unidos y Japón y en el 2002 para Europa y también para Australia. Y según las cifras estadísticas, vendió más o menos 21.7 millones de unidades mundialmente. A pesar de eso, no fue la consola más vendida y no fue la más exitosa. Pero bueno, no le fue tan mal. Acá hay un video como para ver después de los juegos que tuvo, que fueron reedición de los juegos que ya estaban para la 64 y algunos juegos nuevos con las mismas líneas de personajes. Siempre Nintendo mantiene sus franquicias y aparte tiene otras franquicias importantes, bueno, como Resident Evil y demás, para sus consolas. Bueno, y sobre el final del 2001 sale también la primera consola de Microsoft, acá con su intento de imponer su tecnología PowerPC, pero en el mundo de los videojuegos era casi una computadora, pero con una placa de video mejor. Pero digamos competía a la par con las computadoras gamer de la época, ¿no? Acá el título principal que podemos hablar fue Halo. Halo en esa época estaba muy de moda jugar juegos en red, en LAN sobre todo el que dominaba era el Quake y el Doom, ¿no? Eran juegos de software que dominaban el mercado y justamente Halo era como un poco copiar eso del juego multiplayer y fíjense que el diseño de Halo es muy parecido al de Doom, ¿no? Hay inclusive algunas reclamos con eso. Bueno, tenían bastantes juegos, salieron al principio también, de pasado como Sony, no decían, pero bueno, ¿qué hace acá Microsoft? ¿Qué hace otras cosas? No le tenía mucha fe, pero le fue bastante bien en ventas, ¿no? A pesar de que fue lanzada después que los competidores,
realmente tuvo muy buenas ventas y se quedó incluso sin unidades en las tiendas cuando salió, ¿no? Hubo como fanatismo. Sobre todo el Halo fue un juego que tuvo mucho éxito, que fue el caballito de batalla en las siguientes consolas, ¿no? Pero fíjense que muchos de los títulos eran títulos reeditados de PC. Bueno, vamos a ver las portátiles de la sexta generación, ¿no es cierto? Empezamos con la GP32, Game Park. Game Park es una compañía subcoreana y sacó esta consola a color, digamos, que tenía muy buenos gráficos. La verdad que era de 32 bits, era mejor que las que estaban hasta ese momento. Y bueno, estaba orientada al software libre. Eso fue lo interesante de esta consola. Vos estaba abierta como para que vos le pongas tus propios juegos y le cargues. Digamos que fue una consola abierta a la piratería, ¿no? Y al poder adaptar títulos de otras consolas a ella misma. Esa arquitectura abierta permitió un poco también, que era copia de las arquitecturas de otras pockets, permitió también que empiece a surgir un movimiento de desarrollo amateur en Corea y después en el resto del mundo, porque esto se extendió a otras consolas porque empezaron a salir clones que estaban abiertas de las otras consolas, ¿no? Game Boy Advance salió en el 2001. Fue una consola de mucho éxito. A ver si acá hay algunos juegos. Voy a pasar así muy rápido acá, pero bueno, para que vean un poco de qué se tratan los juegos. Acá tenemos un Dragon Ball. Mario, infaltable. Wario. Juegos parecidos al Mario Kart de otras franquicias. Juegos de boxeo, bueno, muchas cosas. Se veían así, estaba el Turok. Era bastante interesante porque era una pantalla muy chiquitita, pero tenía juegos que eran similares a los que podías jugar en televisor. Bueno, en el 2002 acá su Nintendo Game Boy Advance SP, que era esta cuadradita que sea tipo como los teléfonos de aquella época que tenían librito y se abrían, que tuvo bastante éxito. Y tenía esto de que era plegable y que tenía unas baterías que más o menos recargable de litio en vez de pilas como tenían los modelos anteriores, que duraban entre 10 y 15 horas y tenía retroiluminación. Bueno, tenía algunas ventajas y le fue bastante bien. También sacó la Sound Crystal, que fue otra consola de Bandai, tecnología de 16 bits para todos los juegos. Vendió 3,5 millones de unidades esta consola solo en Japón. Y bueno, después tenemos, acá es donde empieza, esto es interesante para estudiar porque empiezan los celulares a tener mayor capacidad y empiezan a competir con los videojuegos, ¿no? De hecho, hoy en día se podría decir que los celulares como que reemplazaron a las consolas portátiles, ¿no? Nintendo siempre insistió con eso porque el Nintendo Switch es una consola portátil, pero no hay muchas otras. Y el auge empezó con esto. Y esto fue un experimento medio raro de ver si podían hacer el camino inverso. Porque lo que pasó fue que los celulares incluyeron juegos, pero esto fue si un celular incluía una consola. Entonces rediseñaron, Nokia rediseñó su teléfono para que sea más parecida a una consola. Fíjense cómo distribuyeron los botones y pusieron la pantalla en el centro. Tenía esto que era como un pad específicamente para jugar. Y empezaron a sacar juegos en cartuchito. En esta época todavía no estaban los stores digitales en los celulares. Y los juegos venían preinstalados o nada. Y esta permitía que vos comprases los juegos en como memorias SD que metías. Fíjense que son las memorias SD. Y fue muy extraño esto porque, digamos, fracasó esto porque era incómodo como teléfono e incómodo como consola. Como consola, bueno, el tener que tener estos botoncitos y demás no estaba tan bueno. Y como teléfono era realmente incómodo y tenías que, aparte de una cosa extraña, que tenías que sacar la batería para cambiar el juego. Eso era una falla de diseño, claramente, y bueno, no le fue muy bien. Pero fue muy interesante porque fue como, digamos, el intento, fíjense acá tengo algunos juegos, de hacer un híbrido entre teléfonos y consolas.
esto de que hubiera que sacar la batería era como para que vos tuvieras un juego y lo jugaras mucho y después compraras otro y demás. No para que estuvieras cambiando el juego cada rato, que es lo que en realidad hace la gente cuando juega consola. Juega un rato un juego, después juega otro, y etc. Bueno, como ven, eran muchos de este tipo de juegos de laberintos 3D con falsa perspectiva. Acá hacía mucha publicidad de este juego en particular. Era interesante. El tema es que también era muy cara para la época, ¿no? Nokia era muy exitosa con la venta de CDs. Y también era famosa por haber creado ladrillos indestructibles como el Nokia 1100, que todavía el día de hoy se sigue usando, pues sigue funcionando. Pero eran bastante novatos en lo que era juegos. Y bueno, algunas cuestiones que tenía la consola es que la pantalla era demasiado chiquitita, 176 píxeles por 208, y no le sacaba el mayor provecho a muchos títulos, ¿no? Por el formato. Fíjense que es un formato vertical, ¿no? Cuando todos los juegos están pensados más para un formato horizontal, porque vienen de la PC. Creo que lo principal es que no se podía cambiar el juego. Si tenías que apagar el teléfono para sacar el juego, ¿no? Así que bueno, más o menos en el 2005 la sacan del mercado porque la consideran un fracaso, ¿no? Vendió muy pocas unidades para la inversión que fue hacer esta consola. Bueno, más o menos por ese estilo empezaron los híbridos de las, digamos, agendas virtuales que tenían alguna capacidad de correr juegos y que eran, digamos, parecidas a la Palm. La Palm fue fue un teléfono revolucionario que tenía una pantalla táctil que vos podías escribir la pantalla y te reconocía el texto, ¿no? Pero bueno, acá salió la Zodiac, ¿no? Que era mezcla entre esas cosas. En el 2003 era muy interesante en esa época poder conseguir esto. Y fíjense que el formato acá ya era tradicional, apaisado, y le fue mejor que a la Nokia. Este también tenía todo lo que te podía tener un teléfono y más, ¿no? Después sacó Game Boy Micro en el 2004 Nintendo, que fíjense que era un Game Boy como tradicional, pero reeditado para que fuera más chiquitito y un poquito más moderno. Y acá empieza la séptima generación de consolas, que va desde 2005 al 2012. En esta consola, sobre todo, triunfó la Nintendo Wii, que fue la sucesora del GameCube, que de hecho tiene la misma tecnología, que inclusive son compatibles los mandos. Acá empieza la integración con el disco óptico Blu-ray, sobre todo de la mano de PlayStation y de Xbox. Y acá ya la tecnología multinúcleo permitía como mejor, en el caso de Xbox y PlayStation, como una complejidad mayor de los juegos, ¿no? La distribución de los juegos empieza a ser por vía internet, empieza a aparecer esto que ya habíamos hablado en la otra clase de la industria, el de los stores digitales, y empiezan a aparecer también los controladores inalámbricos, que ya no estar conectado a un cable, que permitían otras cosas porque incorporan, bueno, de la mano de Nintendo, que fue pionera en esto, sensación, digamos, que vos puedas mover el control y que eso se registre y sirva de forma de controlar el juego. Los chips gráficos eran mucho más sofisticados y permitían ideas más digamos, hacer juegos más exigentes. Hay algunas cuestiones extrañas que salieron de la mano de Sega, que vamos a hablar, que son como esto que yo les decía, una reedición de la Sega para mercados emergentes y una versión brasilera, que en realidad usaba el hardware parecido de la Sega, que fue la Cibo, que se vendió solo en Brasil, pero es una cosa muy extraña, ahora vamos a hablar un poco de eso. También en esta generación se salió las primeras, digamos, consolas de séptima generación portátiles, de la mano de la Nintendo DS. La Nintendo DS lo que tenía era que era dos pantallitas.
era el formato como de la que habíamos visto de la Nintendo Game Boy Advance, esa que era tipo cajita, pero le pusieron una segunda pantalla. Y esto estaba bueno porque podías tener en una pantalla el juego y en otra interfaces. Y bueno, y también se usaba con lapicito, era táctil la pantalla. Y tenía un montón de características. Hubo un montón de modelos que fueron creciendo en tamaño y en capacidades. Y fue un gran éxito, ¿no? Que se fue del 2004 al 2010. Y en esta época es que en 2006, o sea, cuando está imperando esta consola, sale este juego de Latinoamérica que yo les contaba la vez pasada que desarrollamos a partir del 2001. Este juego fue desarrollado acá en el país, fue el primer juego que se desarrolló en toda Latinoamérica para Game Boy Advance. Salió para la Game Boy Advance y después tuvo al poco tiempo, en el 2008, una actualización para la Nintendo DS que aprovechaba las dos pantallitas, ¿no? La Nintendo DS era compatible con los juegos de Nintendo Game Boy Advance. Y bueno, cuando salió había una gran población, o sea, esto no salió para sustituir, sino para acompañar. La Nintendo Game Boy Advance seguía sacando títulos y después salió esta Nintendo DS que también era compatible y después los títulos específicos que aprovechaban esa doble pantalla. Bueno, esto fue un juego de mazmorras que hicimos acá, tratamos de ir, estaba sobresaturado el mercado con todas historias del tipo Celta, ¿no? De la tecnología tipo, o sea, las historias como El Señor de los Anillos y demás, y había poco renovación de otras IP. Entonces nosotros, por ejemplo, quisimos basarnos en los mitos preincáicos y usamos un montón de elementos que tenían que ver con como un mundo donde no habían estado los celtas, sino digamos, las culturas tipo incaica y demás, en cuanto a todo lo que había en ese mundo, ¿no? Entonces, fue bastante interesante. Y este fue uno de los primeros juegos también que bueno, que hizo Sabarase, que fue una de las primeras empresas que se armaron acá en el país, y fue una era a partir del 2001 donde surgió esta empresa que se crearon digamos las primeras compañías que después forjaron la industria argentina de la mano de Ladva. Justamente el primer presidente de Ladva fue uno de los socios de Sabarasa. Y bueno, este es como algo curioso de el desarrollo de juegos en Argentina, ¿no? De juegos para consolas. Casi uno de los primeros juegos, por lo menos que tengamos registro de los primeros juegos de consolas, pero seguro estamos de que fue el primer juego para consolas de Nintendo Game Boy Advance y DS. Bueno, después ya aparece PlayStation en el 2004 con su consola portátil que tenía unos muy particulares discos extraíbles que eran como un CD chiquitito que se llamaba UMD. Hubo varios modelos, desde la primera que salió en el 2004 hasta la última que fue la PSP Go, que después fue reemplazada por la PC Vita. Pero esta consola sí tuvo mucho éxito y te permitía como jugar los juegos de PlayStation, pero en forma portátil. Era bastante poderosa, era más poderosa que todas las otras consolas portátiles de su época, y tuvo distintos modelos. Había uno que ya no incluía esto para hacer más slim, ¿no? Que directamente usaba el lector digital, y una que era un poco más poderosa, que era la 3000. Y bueno, tuvo un montón de éxitos de ventas y siguió activa mucho tiempo después, ¿no? O sea, todavía hoy en día hay gente que la sigue usando, te podría decir. Justamente en esta época, del 2010, también nosotros, ya desde otra compañía, que era QB9, empezamos a sacar, nosotros conseguimos tener la primera licencia de desarrollador para Sony de toda la América Latina. Justamente, bueno, yo en ese momento, la mayoría de los socios nos separamos de Sabarasa y fuimos a otra empresa llamada QB9, y coexistieron después en esa época Sabarasa y QB9, y bueno, juntos aplicamos para conseguir la primera licencia digamos, de Sony. Hicimos un proceso de incubación y los dos lo logramos, así que en realidad es como que no está muy claro quién tiene la licencia 1 y 2. Pero bueno, lo que sí nosotros empezamos a desarrollar juegos para PlayStation, y en particular para PlayStation Portable. Hicimos estos juegos que tuvieron mucho éxito en Europa. De hecho, Play English fue un juego que salió en el 2010 y que le compitió en ventas al God of War, que salió en ese momento, y le ganó. Estuvo varios meses como un juego número 1 vendido, y vendió tantas copias porque era tan en Europa era tan popular la PSP, que digamos que competía en ventas con los juegos digamos, de la PlayStation 3. O sea, se vendía más que la mayoría de los juegos
creo que en el ranking global llegó hasta primero venta de juegos este juego. Era una aventura gráfica que vos aprendías inglés. Algún día les voy a mostrar un videito y alguna, yo todavía la tengo. Tengo cajitas por acá. Bueno, no las tengo a mano. Me quedaron cajitas de la PlayStation, de la Portal con el disquito. Y después justamente a Sony le gustó mucho cómo trabajamos y nos encaró algo interesante, un proyecto que querían hacer que la PlayStation tuviera más público femenino. Entonces, esto era estamos trabajando con Sony Europa, es particularmente con Sony España, que era muy fuerte en Europa en cuanto a ventas de juegos. Y ellos tenían en España un éxito de una novela argentina que era Patito Feo, que allá arrasaba, y arrasaba no solamente en España, sino también en Portugal, en Italia, y en un montón de países donde se tradujo. Y en ese momento era lo más, había salido la temporada 1, acá ya estaba saliendo la temporada 2, y hicimos este juego, que era de Patito Feo, que estaba entre la temporada 1 y 2, salió con un bundle especial de una PSP rosa, especialmente para chicas. Y bueno, lo que pasó en la práctica fue que el juego fue súper exitoso, tuvo un montón de ventas y se vendieron muchísimas de estas consolas PSP y el público dejó de ser netamente masculino a ser mitad y mitad. Para Sony fue un gran negocio. También lo que pasó fue que mucha gente nos odió y nos hizo amenazas de muerte porque llegaban mensajes del estilo: me arruinaron mi PC, ahora mi hermanita también quiere jugar y tengo que compartir la PSP con mi hermanita, los odio, los voy a encontrar y los voy a matar, cosas así que nos sorprendieron mucho, ¿no? El nivel de odio que había dando vuelta ahí. Sí, gente macanuda. La verdad es que la tengo que decir, la serie era nefasta en cuanto a sus valores y demás, era horrible. Yo trabajé mucho en el diseño del juego yo fui el productor y el lead game designer y también dirigí fue un equipo muy grande el que trabajó en esto, a los guionistas. De hecho tuvimos trabajando con nosotros uno de los guionistas que trabajó también en la serie. Si bien todo esto era independientemente, no tiene nada que ver con Chris Moreno y la productora de acá, porque esto era directamente hecho desde Europa, desde Sony. Fue muy particular porque era como que ellos habían comprado en Europa la licencia para Europa de Patito Feo y buscaron después una empresa que pudiera hacerlo. Obviamente nos encontraron a nosotros y dijeron: bueno, ustedes que ya hicieron un juego acá, que encima fue el más exitoso, háganme este juego. Nosotros no entendemos nada de esto, háganlo ustedes que son argentinos lo van a entender. Y el juego estaba, por lo menos en España, ustedes vieron que en España se localiza todo y demás, es muy bueno, pero la serie ya se había salido en el idioma original de castellano de Buenos Aires, con todos los modismos que nosotros usamos. Entonces el juego también salió. Entonces nosotros éramos como los expertos en el idioma de la serie porque hablaban en argentino, como decían los españoles. Y entonces todas las voces y todo los diálogos estaban escritos, digamos, en argentino. Fue muy particular. Y teníamos el proceso de QA fue muy divertido porque también lo hizo una empresa española que nos trataba de enseñar a nosotros cómo se hablaba en Argentina y nos discutía y decía: no, esto se dice así. Y bueno, había muchos problemas, por ejemplo, con palabras como acá el que está en el arco y que, digamos, ataja los goles se llama arquero, pero allá es portero. Pero acá portero es el que, digamos, el que cuida las puertas de un edificio y también digamos, el encargado, ¿no? También se llama, y digamos, el portero. En esta serie, el portero era la persona el que barría el portero de la escuela, ¿no? Que barría y que hacía las cuestiones de mantenimiento. Entonces había un montón de términos que se confundían porque los españoles pensaban que, no sé, que no era digamos, el de mantenimiento, sino que era un arquero. Entonces era hermoso. Y trabajar ese juego fue muy, muy divertido. Hay muchas anécdotas. Bueno, después también sacamos otro juego más. Y bueno, no le voy a robar más tiempo contando de esto, pero es parte de la historia de los juegos argentinos y de la historia de los juegos, de que salieron un montón de juegos de PlayStation que fueron muy exitosos para Sony y PSP. Bueno, después también salieron desarrolladas por Game Park, que ya habíamos hablado, consolas de la nueva generación, de la séptima, aprovechando la tecnología de Neo Geo, y PlayStation y demás. Emulaban estos sistemas, inclusive te permitían reproducir juegos de eso y bueno, en varios formatos multimedia, videos, etcétera, etcétera. Eso salieron el GP2X en el 2005 y el
GPX Wiz en el 2009 por Game Park, esta compañía subcoreana. Bueno, después vino el reemplazo en la octava generación de la PC Vita. Reemplazó a la PSP, pero al poco tiempo... es muy interesante esta consola, no sé si la vieron. Yo de hecho tengo acá, tengo el prototipo de la consola. A ver, espera un segundo, porque capaz que esto está interesante que se los muestre. Denme un segundo. Bueno, se los muestro en otra oportunidad porque está en el cuarto donde está durmiendo mi hija y no quiero entrar y hacer un lío y despertarla. Pero tengo acá en casa un montón de dev kit y prototipos de consolas de todas las épocas porque trabajamos mucho para desarrollar juegos para todas esas consolas. Tengo dev kit de PC2, de PC3, de PC4, de Xbox, de PC Vita, tengo el dev kit también de la PSP. Tengo un montón de dev kit, casi una colección. Algún día se los voy a mostrar. Bueno, salió también la reversión de la Nintendo 3DS, que esto... perdón, no está contado de la Vita. La Vita lo que tenía es que en la parte de atrás, ¿no es cierto?, tenía un sensor táctil, ¿no? Entonces vos, con la mano de abajo era como una pantalla táctil que tocabas con estos dedos y con la mano de arriba tocabas los botones. Era muy extraño, muy lindo, muy interesante cómo se podía jugar. Imagínense jugar en un juego del celular, en lo normal es que vos jugás y tapás parte de la pantalla con el dedo. Acá no, acá vos podías tocar la pantalla sin tapar nada. Ese concepto me pareció siempre muy interesante, era muy lindo jugar con eso. Y lamentablemente no prosperó, no siguió existiendo. La PC Vita murió y ese formato no tuvo éxito. Los celulares, bueno, están pensados de otra manera ahora, ¿no? Después la Nintendo 3DS lo que incorporaba era una tecnología estereoscópica extraña, que vos por el ángulo tenían una pantalla particular con cierta tecnología que permitía prender unos píxeles que estaban como torcidos y vos podías ver realmente en 3D las cosas sin necesidad de usar gafas, ningún truco, sino que realmente con trucos de paralaje y esto que le da profundidad, vos veías las cosas en 3D. No sé si alguno tuvo oportunidad de experimentar esto, pero se veía increíble. ¿Alguien alguna vez probó un Nintendo 3DS? Sí. Tenía un familiar que lo tenía y estaba bueno. Sí, yo tengo la 3DS. Tenías que mirarlo de cierto ángulo para que funcione bien, pero era sorprendente porque no necesitaba anteojos ni nada. Bueno, después salió la versión XL, que era más grande en el 2012. Y después algunos experimentos raros en el 2013. Esta DS tipo tablet, que con las dos pantallas en una sola, como más chiquitita, en una sola superficie. La nueva Nintendo 3DS en el 2014. Y finalmente la nueva Nintendo 3DS XL, que era más grande en el 2015. Esas fueron las portátiles de la octava generación. Pero bueno, ¿qué es de la octava generación, ¿no? La que es la octava generación es la que podríamos decir que es la actual. La primera consola de la octava generación fue la sucesora de la más exitosa de la séptima, que fue la Nintendo Wii, que fue esa la Nintendo Wii U, que incorporaba una cosa muy extraña porque el control era una tablet. Y tenías una pantallita táctil y tenía parlantitos. Si bien en la Nintendo Wii tenías parlantitos en el control, acá usabas esto y bueno, no tuvo muchos éxitos de venta, tuvo juegos muy interesantes, pero no vendió nada. Y de hecho tuvieron que, ahora están reeditando algunos de los juegos que nadie vio en la Nintendo Wii para Nintendo Switch, ¿no? Acá en la octava generación las características son que el uso de Internet es central en la funcionalidad de las consolas, ¿no? Todo se trabaja vía los testores digitales. Si bien siguen existiendo el formato físico, y de hecho afuera del mundo el formato físico es más barato que el digital, y acá es al revés, las consolas son media centers, o sea, permiten que las uses también para ver películas en DVD y ver otro tipo de cosas como por ejemplo Netflix y demás a través de las consolas. Una cosa que me di cuenta que no les conté mucho de la generación anterior, déjenme pasar un poquito para ahí. Esta es la sexta, la séptima quiero. Séptima. Acá está. Séptima. No les conté un poco de esto,
que les dije que iba a contar después y no les conté. Sega en realidad es una retroconsola, por eso que salió en el 2010, pero que en realidad fue como una copia barata de la Wii. Fue una copia china de la Wii, con la marca Sega, pero usaba como tecnología clonada de esto y tenía estos controles así, y la idea era hacer una Wii más barata. Dado el éxito de ventas que tuvo la Wii, sacaron esto. Pero si bien usaron la marca Sega y demás, fue como una cosa media trucha, ¿no? Porque, bueno, Sega dejó de competir con las principales consolas y trató de sacar algo que fuera como con tecnología más retro, pero sensores de movimiento, y para ver si podía agarrar algo del mercado. Y después ese tipo de tecnología la revendió, y en Brasil salió una consola que fue la Cibo, que, digamos, la idea era apuntar al tercer mundo también, pero sobre todo el mercado de Brasil. Y bueno, tenían juegos exclusivos, de hecho allá son muy fanáticos del Pájaro Loco, y salieron juegos del Pájaro Loco, de IPs de Brasil, que nosotros ni conocemos, y todo eso era con tecnología como inferior a la de la Xbox, la PlayStation, inclusive de la Wii. La Wii, tecnológicamente, tenía gráficos y procesadores gráficos, digamos, de una generación anterior, porque era una reedición, la Wii, de la consola de sexta generación. Esto quería contarlo porque también explica unas cosas. La Nintendo GameCube no le fue muy bien en su generación. Y después usaron el mismo hardware de la Nintendo GameCube, pero con los sensores de movimiento y más cosas, para hacer la Wii. Entonces, tecnológicamente era muy superior a la PlayStation 3 y la Xbox 360, pero en cuanto a jugabilidad, esto es algo muy interesante. La jugabilidad de los juegos de Wii apuntaban a toda la familia, apuntaban a que todos jueguen, y tenían juegos que eran distintos porque se jugaban físicamente, moviéndose, caminando. Eso es algo que no tenían las otras consolas. Entonces, con gameplay mejor, tecnología inferior, lograron dominar el mercado. Y estas consolas justamente fueron como una copia de una tecnología inferior para un tercer mundo. Entonces, recién en la Wii U es cuando Nintendo agarra y dice, bueno, vamos a poner un poco de mejor tecnología. Y es muy interesante porque siempre Nintendo tiene éxito por el gameplay, por los juegos que son divertidos, y no por la tecnología. Ellos siempre apuntaron a eso, ¿no? A tener mejores juegos y no a tener mejor tecnología. Mientras que PlayStation y Xbox están en una carrera armamentística de mejorar los gráficos, Wii siempre, o sea, Nintendo siempre estuvo en una carrera de quiero mejorar el gameplay. Y eso es muy interesante porque son casi los dos paradigmas que vos podés encontrarte en desarrollo de juegos. Y a Nintendo le fue muy bien. Entonces, a Nintendo le fue muy bien esta generación, realmente superó en ventas, hasta tanto que Sega empezó a copiarlo y fue como pero fue una cuestión rara del movimiento de Sega. Y después, digamos, las consolas portátiles fueron muriendo a medida que el celular tuvo mayor auge, tuvieron su apogeo durante el 2000, pero después fueron muriendo. Y por último, en la siguiente generación, sale esta Nintendo Wii U que tenía mejor tecnología, pero que, digamos, no tuvo tantos juegos y que ya no podía competir tanto, y la PlayStation 4 y la Xbox lograron vender mucho más. Después en esta generación pasaba esto de que ya las consolas eran media center, y empezaron a salir algunas cosas interesantes, digamos, alternativas. Por ejemplo, empezó a haber como una consola basada en Android, que era como una especie de TV Box, era un Android que se conectaba a un televisor para dar las mayores capacidades, que fue la Ouya. La Ouya fue muy interesante en cuanto a su concepción. Creo que vamos a hablar un poco de esto, no, así que lo cuento ahora. Pero fracasó porque justamente no tenía buenos juegos. Los juegos que tenían eran como prototipos de mala calidad y muy pocos juegos. Esto salió de un Kickstarter. ¿Se acuerdan que hablábamos de ese modelo de negocio en donde juntás Baker y que te financia el proyecto? Bueno, esto salió de un Kickstarter y el joystick era de mala calidad, la presentación de la consola era mala y los juegos eran pésimos. Había juegos espantosos que eran demos de prototipos de juegos ni cerrados, y realmente fracasó por eso. Siento que era una alternativa mucho más barata y que tenía potencia, porque podrías haber tenido todos los juegos que salieron para Android adaptados para eso. Pero bueno, la mayoría de los juegos no tenían soporte para joystick,
los pocos que tenían eran prototipos feos y les fue mal. Otro experimento interesante fue la Steam Machine de Alienware, que hizo una serie de consolas, también una portátil y demás, con la idea de que vos tengas una consola personalizada para jugar juegos de PC de Steam. Siempre fue una promesa que no se cumplía y que salió tarde al mercado y no le terminan funcionando muy bien. Y sobre lo que podríamos llamar el final de esta generación, porque ahora vamos a hablar del futuro, pero ya podríamos hablar de que empieza la nueva generación, la novena, aunque todavía oficialmente no está considerado, sale la Nintendo Switch. La Nintendo Switch intenta como tener lo mejor de los dos mundos, ya que la gente juega mucho en móvil, el mercado móvil creció muchísimo, tratar de ver eso y saca una consola que es a la vez una tablet donde podés jugar juegos y a la vez una consola de sobremesa que la conectás a un televisor. Es difícil decir quién es el ganador, sobre todo porque todavía la generación no terminó, pero la Nintendo Switch vendió muchísimo y recuperó, y digamos, se puede hablar de que tuvo un resurgir después del fracaso de la Wii U durante esta generación al nivel de lo que fue la Wii. Pero a su vez la PlayStation 4 vendió también muchísimo y la Xbox One de Microsoft estuvo cerca. Entonces esas tres son las que lideran el mercado. Y bueno, no está claro si la PlayStation 4 y la Nintendo Switch es la que lideran. Si la PlayStation 4 tiene mejores gráficos y digamos más calidad, y la Nintendo Switch sí, como siempre, tiene más variedad de juegos más divertidos y mucho más presencia de juegos indies, ¿no? Porque ellos se preocuparon por eso. Entonces es interesante. Esta es la generación donde se supone que actualmente estamos y este año quizás cambie eso, ¿no? Otra cosa que pasó fue que hubo, digamos, distintas cosas que dieron a pensar que iba a haber otra generación. Digamos, en el 2017-2016 empezaron a salir un montón de dispositivos para realidad virtual. De la mano de Oculus salió el Oculus Rift, que se conectaba a una PC y te permitía jugar. Después también Valve sacó su sistema de Steam VR con Alienware, también justamente con la Steam Machine, que es este casco que es mucho mejor que el otro, porque vos pones unos dispositivos en varios puntos de la habitación y tenés estos controles y podés jugar caminando y el sistema te avisa dónde hay paredes, los detecta, inclusive te puede hacer que aparezcan para que no te los choques, mientras que el Oculus Rift es más para estar sentado. También salieron otras cosas. PlayStation sacó su casco de realidad virtual, que el proyecto se llama Morpheus, y nosotros en el 2000, ¿cuándo fue el 2014, 15? Nosotros se acuerdan que teníamos la licencia de PlayStation y habíamos estado sacando juegos para PSP, después sacamos algunos juegos para PlayStation 4, el Paint y demás, y nosotros fuimos uno de los 100 estudios del mundo invitados a desarrollar un juego para PlayStation VR. Y nos dieron el casco, el prototipo, y empezamos a desarrollar un juego bastante interesante, que era sobre que vos realmente desarrollar juegos para realidad virtual es muy difícil y es muy distinto que para juegos de otro tipo. Porque hay un montón de cosas que vos tenés que tener en cuenta en cuestión de diseño, tenés que tener en cuenta para que la experiencia sea agradable. Por empezar, la gente se marea. La gente, hasta que no se acostumbra a esta tecnología, se marea. Entonces, cambios bruscos, así, que cambien los gráficos bruscos, te marean. Lo que nosotros estuvimos experimentando mucho para ver qué funciona y qué no. Teníamos el Oculus, teníamos el PlayStation VR y demás. Y vimos que si vos tenías una referencia como que estabas sentado en una máquina y que veías parte de la cabina, eso era mucho más tolerable. Entonces, sobre todo compatible con que vos estabas sentado normalmente jugando. Pero si vos te movías muy bruscamente te podías marear, y si había demasiada luz y los gráficos se veían, digamos, empezaba a molestarte, tenías que tener muy alto la cantidad de cuadros por segundo, porque si no el ojo empezaba a detectar el problema y te empezabas a marear. Entonces, desarrollar juegos era muy particular. Nosotros hicimos un concepto nuevo que después, de hecho, fue bastante copiado, que era el tema de la telepresencia. Nosotros hicimos un juego que vos eras como un cazador de bestias espaciales, que, digamos, en una humanidad que se había expandido por la galaxia viajando con máquinas, que generaban máquinas que viajaban, colonizaban planetas y hacían fábricas de máquinas y demás, y se iban moviendo como por el universo de esa forma, porque los humanos iban a velocidad muy lento y la mayoría se quedó en la Tierra y vivían en naves en el espacio, entonces no habían llegado tan lejos como las ondas y las máquinas que mandaban, que avanzaban solas. Entonces la cuestión es que había que
cuidar estas propiedades en planetas extranjeros donde no había presencia humana, pero sí había robots que vos controlabas como a distancia. Y se había desarrollado una tecnología que permitía mandar máquinas a mayor velocidad que la velocidad de la luz, pero no viajar físicamente. Entonces, básicamente vos eres un cazador que estabas controlando una nave remota desde la Tierra, como un teleoperador, donde podías impersonar un robot humanoide que iba por la Tierra y que a la vez tenías otra cámara que iba flotando, y vos podías cambiar entre la vista de uno y el otro. Y podías tener inclusive picture in picture lo que veía la cámara, que era como un dron volador, y la tuya. Esto estaba bastante bien en cuanto a experiencia, porque como vos estabas, según el juego, controlando remotamente estos dispositivos, solucionabas este problema de que tengas un conflicto entre tu cerebro y tu cuerpo que haga que te marees. No te mareabas. El concepto funcionó de maravilla. Sony estaba encantado con el juego y lo íbamos a sacar, y si no fuera porque hubo cambios dentro de CMD, que digamos del grupo Clarín, que decidieron matar CMD ya desde aquel momento y echaron a la mitad de la población. Vino un nuevo gerente y dijo, no, nosotros no queremos hacer juego para Sony, y nos cerraron la división. Íbamos a sacar un juego que iba a ganar unos 17 millones de dólares, según lo que mismo Sony nos decía, y nos lo cancelaron para hacer un juego de Messi. Bueno, más allá de la frustración que nos generó, porque te daba todo para salir, tecnología nueva, este juego nunca vio la luz, y al final después hubo algunos proyectos que copiaron esta idea, porque nosotros llegamos a sacar prototipos, ya Sony lo había anunciado, bueno, en fin. Otra cosa muy rara, que de hecho yo tengo uno y es increíble, es el HoloLens. El HoloLens es de Microsoft, y es como un anteojo que vos te pones que tiene una computadora. Y lo que tiene es que es más que nada, más que un casco de VR, un casco de AR. Te genera cosas en la pantalla. Es como usar una computadora donde yo puedo tener una ventana acá en mi pared virtual, que tengo un navegador, otro colgando por acá, y yo los veo y me muevo por la habitación y los veo increíblemente bien posicionados, como si fueran objetos reales, pero que estaban ahí flotando. Es una experiencia difícil de explicar si no la prueban. Funciona súper bien esto de que vos te mueves y se mueve el objeto y lo percibís como que está ahí. Entonces estás caminando en el entorno, pero tenés como un montón de pantallas y como que la computadora está alrededor tuyo. Después tienes juegos muy divertidos, como por ejemplo que te hacen emular de que salen cosas de las paredes y vos le tenés que disparar. Es súper divertido. Y igual es un prototipo. Es un prototipo que sale $3.000 y no salió comercialmente. Pero el tema es que es grandote y pesado. Entonces, y tiene una pantallita que es chiquitita así. Ahora están trabajando en una versión que sea más grande la pantalla. Porque vos veías, es como que tenés un cuadrado delante tuyo que si vos mirás por ese cuadrado ves las cosas, pero por fuera no las ves. Entonces te rompe un poco esa ilusión de R, no es, digamos, en bolsillo. Igual tiene una tecnología muy interesante, que es que tiene más resolución en el centro de la pantallita, que es semi-transparente, vos ves a través, ¿no? Pero se puede hacer totalmente opaca, como para representar objetos opacos, y vos ves con mayor resolución en el centro, que es donde nosotros miramos, y como más borroso, con menos resolución en los bordes. Como vos movés la cabeza, te da esa percepción de que es como que estás viendo. Es muy interesante. Bueno, con todos estos dispositivos se pensó, bueno, esta es la generación VR, y en realidad no, porque no han triunfado, no han sido muy masivos. Si bien ahora, por ejemplo, salió el Valve Alice, que ha sido una revolución y se han agotado las existencias de cascos en todo el mundo, nunca esta tecnología terminó de ser aceptada globalmente. Por esta cosa que les decía, la gente se marea todavía, los chicos no, los chicos no, pero la gente un poco más grande se marea al principio, después te acostumbras, me pasó a mí, yo después ya, al principio me mareo, después ya no. Aparte de que son caros los dispositivos, no hay muchos juegos, es un mercado muy de nicho, que es el juego de el huevo y la gallina. Como hay pocos dispositivos, hay pocos juegos. Como hay pocos juegos, hay pocos dispositivos. Y como encima hay muchos dispositivos muy distintos tecnológicamente, todos estos que estoy mostrando son distintos. Después también tendríamos que incluir en esto que ahí está el casco del Carbon Board, que vos metés como en una caja de cartón a tu celular, parte de la pantalla, y se puede jugar. O algunos cascos que salieron de distintos celulares que te permiten hacer lo mismo. Por ejemplo, el Samsung Galaxy tenía un casco especial. Yo ese lo tengo, tengo un montón de prototipos y cosas raras. Que vos metés tu Galaxy S7 y lo ves ahí. Digamos, son todos distintos. Entonces, o desarrollás un juego para uno o para el otro. Es muy difícil desarrollar para todos.
y entonces está muy fraccionado el mercado, muy poca gente en cada dispositivo, y entonces cuando vos sacas un juego de estas críticas terminan siendo poco viable, no es muy rentable, entonces hay poco desarrollo, con lo cual no, digamos, no ha tenido éxito todavía. Vamos a ver qué pasa en el futuro, porque en realidad sirven para determinado tipo de juegos, pero no es que podés jugar cualquier cosa en este tipo de dispositivos. No sé si, ¿alguno probó alguno de estos dispositivos alguna vez? No esos, pero alguno tipo chino. Ah, bueno. Sí, yo una vez un casco de realidad virtual, era raro. Creo que el Oculus, en una convención. Ajá. Bueno, ¿y se marearon al principio o no? ¿Lo entraron de una? No. No, por suerte. Por suerte, no. No. Bueno, depende mucho de cómo esté hecho el juego. Generalmente si lo probaron en una expo y demás, van a ver que probaron algunas cosas que están especialmente diseñadas bien, porque no te marean, pero es común. Se usa mucho para juegos de terror psicológico, este tipo de dispositivos. La inmersión que lográs y estar en una casa con poca luz y que de repente te salten cosas, te asustás en serio. Hay muchos videos de gente asustándose. Bueno, de hecho, este año en el programa de mi primer videojuego publicado, ¿alguno pudo ver la transmisión de la EVA o se acercó a la exposición de videojuegos? La verdad que no. Ok, bueno. No lo vi. Igual pueden entrar, está el sitio de la EVA y están todos los juegos para jugar de la Expo EVA todo el mes. Y en la parte de mi primer videojuego publicado, justamente uno de los juegos que se presentó, que de hecho ganó, que fue Project Oga, hizo un juego de terror psicológico. Siempre, cada 2x3 sale un nuevo juego de terror psicológico. Yo tuve oportunidad de probarlo y jugarlo, y por más de que el juego no está terminado, es un prototipo y tiene gráficos en algunas partes pedorros, es como te asustás porque estás tratando de agarrar pistolas, se te caen, te vienen zombies. Es como realmente tienen ese potencial de hacerte que te comprometres con el juego de una manera que ningún otro dispositivo, y que a personas que es como que te asustan por la sorpresa que te dan ciertas cosas que no te las esperás. Es interesante, pero bueno, hay que ver hacia dónde va esta tecnología, pero en definitiva no va a ser una tecnología que va a reemplazar el resto todavía, por lo menos, hasta que no haya juegos 100% inmersivos como lo que vemos, lo podemos ver en Swordline Online. No creo que lo reemplacen hasta que no salga el chip para conectarse al cerebro, y es como algo alternativo, y algo alternativo caro. Entonces es muy interesante desarrollar para esta tecnología, pero es limitado lo que puede pasar. Bueno, así que no hubo una generación VR, por más de que sí empezaron a haber unas otras cosas, que hubo fuertes tendencias de eSport y streaming en vivo en las consolas, ¿no? Que eso marcaba como, bueno, será una nueva generación que vendrá con VR y esto. Bueno, no pasó. Después hubo otras cosas que quizás no pasaron, que se pensó, dijeron, bueno, ahora está muy de moda y salieron muchos este año de juegos en la nube vía streaming. Entonces, ¿será que se viene la generación de las consolas de streaming? Bueno, está Stadia de Google, que salió este año y que en realidad ellos piensan que recién van a estar, digamos, metidos en Estados Unidos bien dentro de 5 años, y para Latinoamérica tienen planes para dentro de 10 o 20 años, porque esto requiere, todas las de streaming, requieren que haya gran conectividad. Los números de la conexión en internet son muy malos. El mejor país conectado es Argentina, pero ustedes ven cómo se caen las conexiones, y la velocidad promedio que hay acá es de 13 megabytes, es muy poco. Si bien hay conexiones de más, yo tengo una conexión de 100 megabytes y hay de 300 megabytes que se pueden contratar. Esas no están disponibles en todo el país, solo en las grandes urbes, solo en Buenos Aires y en Córdoba, y creo que en el Santa Fe me parece que hay, no la última, pero hay. Y son una traba. Después también está Apple Arcade, que te permite jugar en un televisor con un Apple TV o en una tablet o demás, y haces juegos de streaming. O sea, no tenés que tener necesariamente el juego instalado. Y por otro lado está Xcloud de Microsoft, que también tiene el mismo concepto, que todos estos manejan la idea de que vos pagás una suscripción y accedes a un catálogo de juegos. Es un modelo de negocio muy interesante, pero que no ha llegado al país debido a que no están las dadas. Acá también hubo una experiencia local con... ¿Algunas escucharon hablar de Glow, de Turner? Sí, la pasan cada 2 minutos en la propaganda de fútbol, en los partidos. Ok, bueno, Glow estuvo acá, fue un experimento para ver si podían hacer una plataforma de streaming con catálogo y demás, y fracasó y cerró.
Ahora la gente que Turner echó está tratando de hacerlo por otro lado también, y hay otros proyectos dando vuelta, vamos a ver cuándo funciona, de hecho, pero bueno, todo lo que sea en streaming está medio por ahora condenado al fracaso, por lo menos en esta región. No así en Estados Unidos, en Japón y demás, donde puede ser que se imponga, pero digamos que tampoco pensamos que vamos a poder hablar de una generación de consolas de streaming. También va a ser como lo de VR, algo alternativo, algo que corre en paralelo. Hay que ver cómo le va. Muchos dicen que esto es el futuro y que en realidad después no va a haber consolas y solamente vamos a suscribirnos a sistemas. Hay algunos sistemas interesantes como Utomix y demás que te permiten comprar acceso a un catálogo y, por ejemplo, eso lo corres en PC. Y en particular yo estoy desarrollando un proyecto del cual no les puedo hablar mucho, pero que bueno, vamos a ver si sale a la luz pronto. Pronto es el año que viene. De este modelo de negocios donde vos pagas una suscripción para jugar a todo lo que quieras jugar. La diferencia es que yo estoy apuntando al público masivo, a llegar a todos lados y sin los problemas del streaming. Pero bueno, no fue una generación de VR. Entonces, ¿cuál es la novena generación? Bueno, se está empezando a hablar, esto es muy nuevo, de la novena generación integrada por la PlayStation 5, la Xbox Series X y la nueva Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch Pro que quizás salga en el 2021. La PlayStation 5 y la Xbox Series ya tienen fecha de lanzamiento y es en noviembre. Siempre vieron que las consolas salen en noviembre para tener ventas para Navidad. Así que se viene el lanzamiento de estas dos consolas, de las cuales se está hablando mucho. Y tal vez sea esta la novena generación. Y bueno, ¿y qué características van a tener estos? Bueno, acá ya podemos hablar de que definitivamente las consolas portátiles fueron reemplazadas por los smartphones. O por lo menos esa es una pregunta. ¿Fueron reemplazadas? Porque ya no hay más consolas portátiles, todas las consolas dejaron de existir. Acá podemos hablar de que los juegos ya empiezan a ser 4K y 8K. Las características de estas tres consolas es que van a soportar de entrada 4K y algunas prometen 8K. Vamos a ver si lo logran. Y que posiblemente estas consolas permitan jugar juegos en streaming. Juegos que capaz no están instalados localmente. Por lo menos es una de las cosas que están pensando. Por ejemplo, la Xbox X Series va a tener Xcloud adentro. Y digamos, bueno, por lo menos en cuanto a eso, podría incluir esto de la Streaming Generation. Estas son las características que parecen tener las siguientes consolas. Va a haber que ver a dónde llega esto. Bueno, para terminar con esto, vamos a ver cómo, voy a sacarme de aquí. Esto es un resumen de las consolas de sobremesa y los periodos de salieron. Fíjense que algo interesante, que de hecho me voy a permitir mostrárselos porque no lo vimos antes, es la primera experiencia de consolas, digamos. A ver si puedo volver muy atrás y mostrar esto. Es algo que agregué estos días en la presentación y se los quería contar un poco. Bien, volvemos para atrás, bien para atrás. Y vienen los inicios de las consolas, antes de la primera generación y todo. Acá está. Bueno, habíamos estado en las primeras épocas del 72 y demás, cuando estaban en Stellaris. Bueno, hay un señor que en el 66, esto lo habíamos hablado, empezó a trabajar, se llamaba Ralph Baer, digamos, con la idea de hacer, bueno, él trabajaba en una empresa que se llamaba Loral, ¿no? Y ahí le dijeron, bueno, en el 51, vamos a diseñar el mejor televisor del mundo. Entonces, él dijo, bueno, el mejor televisor del mundo, aparte de tener un montón de otras cosas técnicas, estamos hablando de una época donde los televisores eran inclusive blanco y negro, empezaba a surgir la tecnología de color. Aparte de desarrollar la tecnología de color, dijeron, bueno, este televisor tendría que tener un dispositivo interactivo para poder jugar. Y para que la gente pueda interactuar, que sea de dos vías, que no solamente sea recibir, sino también poder interactuar. Él propuso esta idea, pero fue medio ignorado. Pero en el 66 se pasó a otra compañía. Fíjense que Loral era una compañía que hacía fabricar equipo para aviones. Eran contratistas militares de Estados Unidos. Tenían mucha plata, porque tenían plata de los militares de Estados Unidos. Entonces podían dedicarse también a hacer proyectos de investigación. Tenía mucho dinero. Se pasó a otra que es Sanders, que era otro contratista de defensa. Y ahí sí le creyeron, y junto a Albert Merricon y Ted David, que después fundarían Atari, empezó a desarrollar juegos para este televisor, y bueno, hizo un juego llamado Fox and Boy, y empezó a trabajar en lo que era el prototipo de la primera consola. En el 66 hace esto que se llamó The Brown Box, es algo de historia de los videojuegos interesantes, que era
se llama así porque la ven, está dentro de una vitrina, ¿no? Esta es la Brown Box, acá tenían los controles. Le llamaban así porque estaba hecho con madera marrón. Y era el prototipo de la consola. Tenía el Pong y un par de cositas más. Y fue la base para que después, cuando trabajaban dentro de Magnavox Odyssey, esta es la patente, esta es una imagen de la patente, de cómo era el dispositivo que patentaron. ¿Se acuerdan que yo les conté que con esta patente durante muchos años Magnavox vivió de cobrarles a todas las demás otras compañías patentes porque él tenía la patente del dispositivo que se conectaba al televisor? Bueno, esta es la caja marrón que fue en el 69, el séptimo prototipo en que trabajó, y que tenía un montón de juegos. Inclusive tenía una pistola que podía ver disparos con un LCD que ponía un flash en la pantalla, entonces lo podía detectar y podías ver si cuando apretabas el gatillo se daba ese flash y disparaba, cosa que después las consolas se incorporaron. Y esta fue realmente la que se considera la primer consola de videojuegos. Ahora, la primer consola comercial fue esta, la Magnavox, la que usó esta patente derivada en esto. Justamente Ralph fue a trabajar con esta gente en Magnavox y sacaron esta consola en el 72. Lo otro que no les conté, que después lo agrega acá a la presentación, es que la consola esta, o sea, la empresa Magnavox, fue comprada por Philips después. La compró Philips en el año 74 y empezaron a sacar las Philips Odyssey. Philips compró Magnavox, Philips hacía una compañía europea que hacía televisores, y compró Magnavox, que era una compañía norteamericana. Bueno, Philips sí la conocemos, ha llegado hasta acá, sus televisores y demás. Entonces se unificaron. Y también le cambiaron el nombre a la Odyssey y la reeditaron. Fíjense que hubo un montón de versiones. O sea, uno piensa en la primera generación y dice, bueno, salió la Odyssey y después clones, pero no. Sacaron un montón de consolas a lo largo de los años y las fueron como evolucionando y mejorando y agregando posibilidad de jugar más juegos, de tener... Por eso nosotros vimos una publicidad que era esta, que hablaba, no, por acá lo habíamos visto esta, que hablaba, esta ya era, que se le ponían placas y se jugaban más juegos. Bueno, hubo muchos más juegos, hubo mucha evolución, y digamos la última salió en el 78, que ya tenía como un teclado, era más parecido a una PC, esta fue la Magnavox Odyssey 2, pero digamos, esta ya de la mano de Philips, salieron para Europa y también para el resto del mundo. Pero bueno, yo quería contarles un poquito de eso porque cuando hablamos un poco rápido de esto, hablamos como, bueno, solamente mucho de los clones y no de que en realidad a la par, por eso dominó el mercado, estuvo todo el tiempo sacando, digamos, consolas que mejoraban las capacidades, le daban más memoria, mejor resolución, más control a los joysticks. Hubo un montón de innovación que se estuvo haciendo durante estos, digamos, 5 años de reinado de la Magnavox Odyssey, ¿no? Bueno, eso sería contar y, bueno, vamos a hablar rápido al final en este resumen. Porque, digamos, ustedes van a querer también tener fresco esto para poder resumirlo y que les quede, para que entiendan en la línea de tiempo dónde estuvieron las consolas. Acá está. Bueno, fíjense, en general las consolas duran más o menos cada generación unas 6 años. Más o menos como duraban las generaciones de las PCs. Salvo algunas excepciones. La tercera, que duró menos y que acá estuvo la crisis del 83 influyendo. Por eso se aceleró el lanzamiento de la cuarta generación debido a la sobresaturación en la por la crisis del 83 de los juegos y que, digamos, no fue muy... Hubo problemas ahí. Con el quiebre de las compañías al principio de la tercera generación y, bueno, rápidamente se pasó a la cuarta. Y la que más duró hasta ahora fue la octava, que está durando hasta hoy, que ya pasaron más de 6 años, ya pasaron 8. La séptima también hasta antes había sido la más larga. Pero bueno, siempre ven que hay un patrón. Y acá están todas las consolas. Bueno, empezando por el N67, fuera de las generaciones, no fue un producto comercial. La Brown Box, acá vemos cómo empieza la Magnavox Odyssey en la primera generación y sus clones. La Nintendo Game Boy Color, la Nintendo Color TV, que en realidad es un clon de la Magnavox, que ya sale junto con la segunda generación, pero que está dominado por otras consolas, por las de Atari. Después ya la famosa Family Computer de Nintendo, la NES, la Super NES. Acá hay cómo van saliendo todas las consolas en un gráfico como para que puedan ver la línea de tiempo. Y acá hay un resumen de cuáles fueron las consolas de cada generación y de qué año hay, y las tecnologías. Fíjense que las primeras eran de 8 bits, después
vienen las 16. Acá en la quinta generación es donde hay mitad 32, mitad 64, es decir, todas son de 32 menos la Jaguar y la Nintendo 64, el resto son todos de 32 y después ya directamente se salta a 128 hasta el día de hoy que son de 128 bits. Después, en cuanto a las portátiles, acá también podemos ver la primer generación de portátiles tiene que ver con la Mattel Auto Race, Electronic World, que eran como juegos Game & Watch chiquititos que vos podías jugar. No hablamos mucho de esto, pero es interesante. Que no eran consolas, pues no cambiabas de juego, pero bueno, en esa época tampoco se cambiaba de juego, pero eran juegos con LCD. Después, durante la segunda generación, salen otros dispositivos como Game & Watch, que eran eso, que eran también pequeños juegos. La diferencia es que se le podían cambiar los juegos. Y ya recién en la tercera generación sale el primer Game Boy, ¿no? Que es ya más una consola, ¿no? Y bueno, hasta los otros días que ya ahí repasamos todo lo que pasó. Bueno, también al final acá, porque hay muchas consolas que no hablé, hay un video muy interesante, a ver si está, si hoy está, me voy a poner sí, está, que habla sobre los fracasos del mercado de las consolas. Y acá repasa y da un poco de más datos. Esto es interesante, si tienen tiempo de mirarlo en un momento, son 16 minutos, no es tanto. Y te va repasando de la historia de los videojuegos y cuáles fueron las consolas y las consolas que fracasaron. Acá es donde van a poder ver las cosas raras que sacaron, que digamos no las estuvimos viendo mucho porque nos concentramos en las más populares, pero hubo muchísimas consolas más y hubo un montón de consolas fracasadas. De algunas hablamos un poquitito, como mira, acá está el N-Gage del Nokia, que fue el siguiente que vimos, y otros tipos de cajas y de cosas interesantes que acá está la Steam Watch, etc. Bueno, un montón de cosas interesantes que se pueden ver sobre consolas. Y acá vamos a hablar del primer TP, que es un TP sobre los juegos de las primeras 8 generaciones de consolas. La idea es que ustedes, yo les voy a pasar ahora esta presentación, y la investiguen, prueben. Fíjense que muchos de las páginas están link a emuladores online donde pueden ver y probar todos los juegos. Y lo que ustedes van a hacer es de cada generación elegir un juego que les haya gustado a ustedes y hacer como una especie de review de ese juego, ¿no? Entonces de cada juego tienen que conseguir algunas screenshots, imágenes, para hacer un informe. Ver la fecha de lanzamiento del juego, la empresa que desarrolló, la consola en que fue lanzado, etcétera, etcétera, información del lanzamiento. Tienen que elegir un juego distinto por cada una de las consolas. De cada generación de consolas eligen un juego. Y me van a hablar en qué año salió, de qué generación es, obviamente, y algunos datos de la consola. Después tienen que especificar los géneros puros y los subgéneros. Eso lo vimos en clase. Los géneros puros, recuérdense, son los 7 que son acción, aventura, simulación. Bueno, tienen que ver cuál es el juego, los géneros puros que tiene, porque recuerden que puede ser más de uno. Y después el subgénero. Con subgénero es esa otra lista enorme que les pasé, está en la otra presentación, que hablamos de categorías de mercado, incluyen first person shooter, plataformeros, beat'em ups, incluye un montón de otras palabras. Entonces tienen que saberme clasificar ese juego con qué géneros puros lo componen y qué subgéneros del mercado corresponden. Después van a escribir el elevator pitch de cada juego. La idea es practicar un poco esto de escribir elevator pitch de juegos conocidos. Y van a hacer una breve descripción de la mecánica y del gameplay. Yo lo que voy a querer ver, y por qué les hago hacer esto, fíjense que es un repaso de todo lo que vimos hasta ahora. Quiero que tengan bien claro lo que es la mecánica del juego y lo que es el gameplay, para que no se equivoquen. Acuérdense que las mecánicas son el conjunto de reglas y el gameplay es todo lo que describe cómo es la experiencia de juego. Las dinámicas del jugador, cómo son los controles, etc. Eso es el gameplay. Y la mecánica son el conjunto de reglas. Entonces tienen que describir gameplay y mecánica como para que yo pueda ver que ustedes entendieron lo que es cada cosa. Y después un párrafo breve con una crítica personal de la opinión, de si pudiste jugar el juego, qué te parece. Una cosa, cuando me hablen del gameplay del juego, háblenme de los controles que tenía el juego cuando salió.
Porque ¿qué pasa? De repente van a poder ver emuladores donde se puede jugar con el teclado. Entonces, un error sería de decirme, no sé, el juego Pong lo controlo con las flechitas izquierda a derecha. No, había un potenciómetro que se usaba, o de tal juego era para tal consola se jugaba con un joystick. Me tenés que decir cómo eran los botones de ese joystick que se tocaba, no como lo están jugando en el emulador. Hablamos del gameplay original del juego. Bueno, vamos a hablar un poco también de la forma de entrega. Este va a ser el primer TP que me entregan y es muy importante que veamos cómo hacerlo, porque todos los TPs de acá van a ser igual a partir de ahora. Ustedes me van a hacer una entrega digital. ¿Y qué significa hacer una entrega digital? Bueno, primero voy a abrir este ejemplo de carátula. Acá tengo un ejemplo y ahora les voy a mostrar ejemplos de otros años de cómo debería más o menos ser el juego. Lo primero, en cualquier trabajo práctico que ustedes van a trabajar, van a poner su nombre, la materia, el año, ¿no es cierto? El trabajo práctico, número tanto, el título y el subtítulo que tiene que ver con cuál es la tarea, porque van a tener muchos trabajos prácticos que van a ser distintas cosas. El logo lo usal y esta información de carrera, materia, profesor, alumno, ¿no? Y en cada página, bueno, van a repetir el alumno. Con respecto al nombre del trabajo práctico, le van a poner, ahora lo vamos a volver a eso, pero van a poner su nombre y el TP que es, pues yo después los voy a juntar todos. Ven que acá tengo, por ejemplo, el esquema, esto se las paso a la presentación, lo van a tener. La idea es que pongan tipo de cada juego en algunas imágenes, etcétera, y como títulos así, bueno, nombre del juego, 2 puntos, acá va el nombre del juego. Desarrollador tal, consola tal, fecha de lanzamiento tal, géneros, acá en género, en realidad sería géneros, lo voy a corregir. Me refiero a los géneros puros, tipo acción y aventura, juego de simulación, etc. Subgénero acá también me dice, bueno, esto es un plataformero, un 3D. Después el elevator pitch, que es un párrafo, lo pone acá. Un párrafo describiendo la mecánica del juego y un párrafo describiendo el gameplay. Acá pueden incluir alguna imagen que muestre cómo eran los botones, qué tipo de asignación. Bueno, usa tal botón para tal cosa, además, que es más fácil de explicarlo eso. Acuérdense que gameplay implica cómo es la experiencia del juego, cómo son las dinámicas, cómo se siente jugarlo y cuáles son los controles. Y después la crítica, un párrafo cortito de qué les pareció a ustedes ese juego, qué importancia tuvo ese juego dentro de la generación, lo que ustedes puedan decir de este juego. Básicamente tiene que ser una de estas por cada juego, uno de los 8 de la generación. Bueno, lo que yo quiero mostrarles ahora es cómo se trabaja con juegos digitales. Supónganse, este es el trabajo, lo tienen completo. Ustedes lo van a crear con una cuenta de Gmail, ¿no es cierto? Y me lo van a compartir. Vienen acá a Share y me van a poner acá, a ver, yo voy a ver si comparto a alguien, qué sé yo, bueno, voy a compartir a mi mujer. Le pongo así para compartir y me lo mandan. Se lo voy a mandar así. Así pueden ver. Bueno, si yo vuelvo a entrar a Share, ven que acá sale la lista de qué personas están y qué permisos tienen. Una cosa que les voy a pedir es que cambien, que el proyecto esté disponible para cualquiera que tenga el link que lo pueda ver. Ese es el primer cambio que quiero que le hagan. Y el segundo cambio es que van a venir acá, cuando lo terminen, me lo comparten si quieren, ni bien empiezan a hacerlo. Pero cuando terminen la fecha de entrega, lo que van a hacer es me van a pasar el owner. Vienen acá, hacen clic acá, ¿lo están viendo? Y acá tengo varias cosas que yo puedo elegir. Y ves que puedo hacer una opción que es Make Owner. Yo puedo darle permiso para que solo lo vea, para que solo lo comente, o para que pueda editar. Y hay una más que es Make Owner. Esta es la que tienen que hacer, me tienen que hacer Owner del documento. Eso es como que me lo entregan en la mano. A partir de que yo soy Owner, yo puedo sacarles a ustedes el permiso de escritura, o volvérselos a dar, y hacerles comentarios. La manera de la corrección de este TP y de los demás, ¿están ahí? Sí. ¿Me escuchan ahí? ¿Están? Sí, sí. Bien. Es que yo siempre lo que voy a hacer es, voy a mirar los trabajos prácticos, ¿no es cierto? Y les voy a hacer comentarios. Les voy a marcar, por ejemplo, ¿no? Voy a venir acá y les voy a decir, qué sé yo, género acá. Pongo un comentario que dice, está mal el género. Voy a poner, está mal el género. O les voy a mostrar correcciones que tienen que hacer. La idea es que el TP está aprobado cuando yo ya no tengo más correcciones que hacer. A lo sumo estará mejor o peor, tendrá más o menos nota según la calidad. Pero las correcciones son una oportunidad de mejorar el TP para probarlo y también para mejorar el TP para que esté mejor y que tenga mejor nota. Entonces ustedes me lo van a pasar
el documento, yo lo voy a ir corrigiendo, les voy a ir haciendo notas, lo voy a ir revisando, ustedes lo van a ir corrigiendo, van a seguir teniendo el permiso de edición, y bueno, en un primero yo voy a hacer como una revisión del TDP y vamos a trabajar de esta forma, que es interactiva. Otra cosa importante es que siempre ustedes van a trabajar sobre el mismo documento. Nunca van a crear otro documento y me van a entregar otro. Una vez que me pasan este link, van a trabajar sobre este. Cualquier corrección o cambio es sobre este. ¿Por qué es esto? Porque hay algo que ustedes tienen que saber que está muy importante, que es que los documentos tienen esto que es el historial de versiones. Fíjense que yo acá puedo ver, y ustedes también lo pueden ver, quién hizo qué modificación en qué momento. Por ejemplo, yo acá no sé, el último que hice fue que, fíjense que agregué la S en consola, ¿no? Acá. Yo me miro acá, dije géneros, ¿no? Lo cambié. Acá yo puedo ver exactamente en qué momento que tenía. Por ejemplo, antes tenía así y tenía más de una página. Puedo ver exactamente qué modificó, en qué fecha y demás. Esto está buenísimo porque les evita el problema de tener más de una versión del documento, o esta es la versión original y esta es la corregida y que se mezcla. No, es siempre el mismo documento que van actualizando, que tiene una versión actual y que se puede ver las versiones. Inclusive, lo vamos a hacer cuando ustedes entreguen el documento, van a venir acá y van a hacer clic acá y le van a poner nombre de versión. Nombre de versión y le van a poner, bueno, primera entrega. Algo típico que se hace en todos los documentos, bueno, justo acá no lo tengo, pero en realidad lo vamos a ver más adelante, así que lo voy a poner, es que en la carátula, siempre abajo del título ponen, con otra font más chiquitito, la versión, por ejemplo, B1.0 y la fecha. Hoy es 9, ¿no? 8 de septiembre. 8 del 9 del 2020. Acá ponen la fecha de entrega. Entonces, cuando van haciendo versiones, ¿no es cierto? Le van poniendo acá en el historial el nombre, versión 1, versión 2, versión 3, le van renombrando. Y acá escriben cuál es el nombre de versión actual. Vamos a poner una fecha de versión a cada entrega. Es decir, la primera vez que me entregan me la será la versión 1. Yo se los voy a devolver para corregir cosas, probablemente. O no, capaz que ya está perfecto y queda ahí. Pero si hay que corregir cosas, ustedes van a trabajar y la próxima vez que digan, bueno, terminé de corregirlo, quiero que el profesor lo revisa, van a ponerle versión 2 y me van a avisar. Y yo lo voy a revisar. Y le voy a corregir, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer así hasta que esté bien y no haya más que corregir. Esa es la manera en que vamos a trabajar en todos los TPs. Bueno, con respecto a la fecha de entrega, déjenme chequear en el cronograma, que eso yo lo tengo acá. Hoy es 9, 8 del 9, entonces terminamos de ver este tema, por suerte terminamos, pues es un tema muy largo, y les voy a dar, déjenme ver cuándo tengo programado la entrega. Bueno, les voy a dar, para que terminen este trabajo práctico, hasta el 22 del 9. Así que, para que quede claro, el 22 del 9 es la entrega. Faltan 2 semanas para hacer este trabajo práctico. Es un trabajo práctico donde lo que yo quiero que hagan es que buceen un poco en la historia, se interioricen de qué juego subo y demás, porque es muy importante, antes de poder crear un juego propio, que ustedes sepan lo que hubo, para que puedan tener referencia. Entonces tienen que conocer un poco los juegos que hubo y las cosas. Entonces tiene que ver eso. Aparte vamos a practicar el elevator pitch y vamos a practicar también el tema de géneros, gameplay, todos los elementos que ustedes van a necesitar para hacer su propio diseño de juego más adelante. La idea es que los practiquen haciendo este TP. ¿Se entiende? Bueno, entonces le voy a poner ya mismo fecha de entrega 22, que va a ser la versión 1. La versión 1 va a ser el 22 del 9. Sí. Sí. Ahora mismo, cuando termine la clase, voy a mandar esto para que tengan todo el link a todas estas cosas. No lo mandé antes porque estaba cambiándolo y me encontré con problemas de la grabación, por eso no tomé el examen hoy, se los expliqué al principio. Bueno, entonces, ustedes van a usar esta presentación para investigar sobre las consolas. Fíjense una cosa importante. Déjenme mostrarles algo de la presentación que es importante. Todas las presentaciones que yo les voy a mandar, se las voy a mandar en el formato de presentación de Google, que tiene una ventaja.
Aparte de la placa que tiene notas del orador, que lo pueden ver acá abajo, en donde toda la información está en modo texto acá para que la puedan leer. Entonces, toda la información adicional, de hecho, mucho más de lo que yo les conté, de cada una de esas placas de tema, está copiado, inclusive hay links de referencias de dónde está esta información, de dónde salió. Este es un trabajo de investigación sobre toda la historia de los videojuegos, y acá tienen mucha más información que pueden acceder a las consolas. O sea, porque la consola solo, en muchos casos, es cuando vos haces una presentación, siempre es algo que vos pones de fondo para hablar. Ahora, todo lo que yo hablo y demás, ¿de dónde lo saco? Bueno, de esta parte que está acá, que son las notas del orador, donde ustedes pueden ir viendo más información sobre cada tema. Y también van a ver que en varios casos, sobre todo en las primeras generaciones y demás, hay links para ver o videos de los juegos o inclusive emuladores de esos juegos para que puedan, sobre todo las primeras, que es más difícil encontrar, de que puedan probar. Acuérdense que solamente vamos a hacer este trabajo sobre las generaciones de consolas de sobremesa. Este trabajo es sobre consolas de sobremesa. Entonces van a elegir un juego de cada generación y me van a hablar entonces de la consola que lo hizo y demás. Solo de consolas. No de juegos de PC, no de juegos de consolas portátiles y no de otro tipo de cosas. Con juegos de consola. Así que por eso tengan en cuenta, cuando me hablen del gameplay, me van a tener que hablar de los controladores. Eso va a hacer que tengan que investigar un poco cómo era el controlador de cada consola. Así que bueno, ahora les voy a pasar esto, que tiene toda la información. Creo que ahora está todo bien porque yo corregí unas cosas. Lo que tiene de bueno esto es como yo les paso el link original, no un PDF. Si yo encuentro un error o algo, lo puedo corregir acá mismo y ustedes ya lo tienen corregido. Entonces le queda este apunte en forma permanente. De hecho, yo este apunte lo sigo editando y corrigiendo año a año, así que si algún día dicen, uy, ¿cómo es esto de la historia de los videojuegos? Me quiero tal cosa, van a entrar y capaz que hay más información o está mejor explicado, pues yo la voy mejorando hace varios años, desde hace 5 años que doy esta materia, y siempre a todos los apuntes los voy mejorando, por eso tengo la versión del año. Así que bueno, esto sería todo. ¿Alguna duda sobre el trabajo práctico? No, por ahora. Bueno, igual, fíjense que la entrega en la próxima clase me pueden consultar. Si quieren ir compartiéndome el documento y si tienen alguna duda o consulta me lo pueden hacer. Entonces la idea es que ustedes en la próxima clase vamos a ver un poco cómo fueron avanzando con esto. Voy a abrir un espacio para que consultas o cualquier problema que tengan me lo van diciendo. En la próxima clase vamos a hablar sobre psicología del jugador y les voy a tomar este muy breve cuestionario de las generaciones de las consolas y las características, que en realidad lo que voy a preguntar es como los puntos más importantes, de dónde fue cada generación, qué consolas tenía, qué características. Es muy simple y es para ver que entiendan. Pero bueno, para ese momento ya van a haber podido estar estudiando con el apunte y encarando este trabajo práctico de las 8 generaciones. Me parece mejor hacer esto de esta forma. Así que bueno, con esto terminamos la clase de hoy y terminamos el largo tema de la historia de los juegos. Que, insisto, es importante que ustedes lo entiendan y lo tengan porque fíjense que con este trabajo práctico y con estudiar todo lo pasado es como ustedes recién van a tener herramientas como para pensar en conceptos de juegos propios. De lo que falta de la materia, para hacerles un adelanto, o sea, la próxima vamos a hablar sobre la psicología del jugador y cómo funciona el cerebro de una persona y por qué podemos hacer juegos que sean, digamos, en cierta forma adictivos. Después vamos a hacer prácticas sobre diseño de mecánicas, con la técnica de MDA. Después vamos a ver un poco muy breve de diseño narrativo. Quizás este año lo salteemos y pasemos directamente a hablar sobre documentos de diseño. Y ustedes van a hacer un trabajo práctico sobre documentos de diseño. Y después sobre balanceo de dificultad. Que van a balancear un juego que ya existe y aprender a balancear. El trabajo práctico final para poder aprobar la materia, o sea, lo que van a entregar al final, va a ser justamente un documento de diseño y un balanceo de un juego prototipo muy básico, que no importa ni cómo lo hagan ni de dónde lo saquen, pero lo que yo quiero ver es un balanceo de 10 niveles, que es con lo que vamos a estar practicando. Y probablemente, por las fechas, vamos a estar trabajando en balancear
el juego que estén desarrollando en la materia del año que viene, que ustedes van a cursar, que es Taller 4. Los alumnos actuales de este año hoy están haciendo un plataformero muy, muy entretenido, y ustedes van a tener la oportunidad de ver los archivos que ellos tienen y jugarlo y probar la dificultad y hacer ajustes de dificultad. Entonces, siempre todos los años, los que están en tercero ayudan a los que están en cuarto a balancear su juego. Así que bueno, esto es todo por hoy y nos vamos. Hasta luego, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Buena semana. Igualmente, chao, chao.